No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a una nueva edición de este programa que se llama Los Días Más Felices. El programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT. Danilico, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gonza, querido? Volviendo un poco acá al programa. Y hoy te copié el corte de cabello. A ver. Hasta el look. A ver. Podemos decir, mira, estamos bastante similares. Eso se llama mostrar los perfiles. Exactamente. ¿Alguna vez hiciste un casting de publicidad? No. Yo hice un casting una vez, sí. Un par de veces. Tengo un hermano que es actor, entonces iba a los castings de publicidad. Es una forma de ganarse la vida. Obvio, bueno. está perfecto. Y te dicen, mostrar los perfiles. Y vos girabas de un lado al otro. Mira, la espalda no se muestra. ¿No? Sí. Hice un casting de publicidad de un desodorante, una vez no voy a decir la marca. No vas a decir la marca, está bien. Vamos a cuidarla. Creo que no quedé en ninguno. Pero bueno, lo importante es ir, ¿no? Es muy incómodo, loco. Es muy incómodo. Imagínate que vos vas a un casting y te dicen, bueno, mostrate sensual, tirate desodorante en el cuerpo así, viste, sacate la remera, tirate desodorante, mirá la cámara. Y si yo no me dedico a esto, ¿viste? Claro, flaco, no estoy viniendo acá. No sé. Sí, no sé si soy sensual. Claro, no soy Nicolás Cabré, claro. No soy actor. No es ese mi perfil, quizás. O después te dicen cosas como, bueno, cantá una canción, la que quieras, el arroz con leche, yo qué sé, el payaso Plim Plim, pero como si estuvieses descontrolado en un pogo. Wow. Y vos te sentís un boludo, como acá en un estudio. Claro, haciendo eso mientras la gente mira. Descontrolado solo mientras todos te miran, viste, el de cámara te dice, no, dame más acción. Dame más descontrol. Sí, no, me quiero morir, boludo. Por favor, rájenme de acá, sáquenme. Bueno, el mundo del casting funciona así. Tiene esa lógica. Después te garpan. ¿Te garpan solamente por ir al casting? No, por casting, el casting no te garpan. Después, cuando quedás como una preselección, ahí ya creo que te garpan algo. Y después firmás contrato, haces la publicidad y hay todo los contratos son una cosa loca. Si vos haces una publicidad para un desodorante, por 5 años no podés hacer otra publicidad por cosas de belleza y eso. Porque, mirá, porque quedás pegado con la imagen de la marca. Esa. Imagínate si vos haces una publicidad de yerba con ese montículo. Con este gran mate. El montoncito, le dicen. La montañita. La montañita esa y mañana me haces una publicidad de otra marca de mate. Y claro. Viste, no. Y pega fuerte. Mínimo 5 años, sos la cara de... Soy la cara de... La cara uruguaya. De la yerba, claro. De la yerba. Exactamente. Bueno, nosotros... Hoy no está la compañera Sol Di Próspero. Exactamente. Está con mucha actividad en su nueva Secretaría de Cultura, del gremio amigo, compañero APL. Exacto. No lo tenemos al compañero fraternal Luchi. Está en la conducción... en su trabajo, ¿no? La conducción de trenes de la línea Mitre. Circulando a 30 kilómetros por hora, bueno, o tomaron una medida los conductores de trenes que salió en todos los medios y demás, por mejora en las condiciones de trabajo, ¿no? Totalmente. Creo que esto que decías es clave porque lo que se dice es como que fue sorpresiva, como que no hubo aviso y efectivamente esto no fue así, sino que se avisó y tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo porque quienes efectivamente trabajan en un rubro así como hablábamos en su momento con la gente de los controladores aéreos, tiene que tener condiciones de trabajos... y condiciones de seguridad para los pasajeros, porque los conductores de tren tienen la responsabilidad de cumplir la norma. Total. Y si vos no cumplís la norma, porque a veces la empresa te exige, bueno, está bien, pero podés exceder esta norma un poquito y allá. Cuando pasa algo, la responsabilidad recae con toda la fuerza de la ley, con todo el peso de la ley, sobre el conductor. Sí.
Entonces, viste, es muy fino el límite de decir, che, ¿hasta dónde podemos conducir los trenes con estas medidas de seguridad? ¿Hasta dónde podemos conducir sin inversión en vías, sin inversión en material rodante, sin inversión en señalamiento, como pasó la otra vez en la línea San Martín, que colisionaron dos trenes? Es muy complicado. Y por otro lado, ¿es el trabajador, en su representación sindical, el que tiene que plantarse entre estas situaciones? ¿O tiene que haber, el Estado tiene que decir, no, pará muchachos, no podemos conducir así, tenemos que arreglar esto? Paremos, vamos más tranquilos. No, el Estado te manda al frente, te dice, no, vos conducís igual, te expone, pero después el plato roto lo termina pagando el trabajador. Sí, o se lava las manos después y te denuncia. Te denuncia totalmente. Te denuncia. Que eso es lo más grave todavía, ¿no? Como ya ha pasado, y tenés responsabilidad penal, vas preso. Y vos querés ir preso por hacer tu trabajo. ¿Quién quiere ir preso por hacer tu trabajo? Es una locura. Sí, no solamente para hacer su trabajo, sino como decías, también cuidando a los demás. Porque en definitiva lo que yo estoy buscando es tener mejores condiciones, tanto de las vías como mías propias de trabajo, para que quien viaje se sienta seguro o pueda viajar cómodo y llegar a horario a su trabajo. Tranquilamente. Imagínate que un piloto tenga que conducir un vuelo, un avión, y no esté seguro que las condiciones sean las propicias para el despegue. Sí, para el despegue. Yo no sé si el piloto se la juega, ¿viste? No, por eso, porque hay una responsabilidad en primer lugar por uno, por los demás, pasajeros, por los pasajeros sobre todo, por la profesión, Sí. Che, no podemos laburar así, ¿viste? Totalmente. Entonces, esto queda de manifiesto ahora por la medida de la fraternidad, pero se da en todos los aspectos del transporte. Hoy estábamos hablando fuera de cámara del estado de las rutas. Vengo de Garupá, estuve en Misiones, en Posadas hace algunos días, y la ruta 14 no podés transitar, loco. Sí, vos me decías, yo no la conocía, y me decías esto y quedé un poco... Que bueno, tiene que ver justamente por qué es tan importante toda esta cuestión que ha ocurrido con vialidad. Digo, necesitamos que las rutas estén en condiciones porque realmente conectan al país y la gente que tiene que viajar por distintos tipos de cuestiones necesita que estén en condiciones. Claro, el abandono. Porque un país que no puede mantener... De hecho, hay muchas denuncias de los gobiernos provinciales y gobiernos municipales del estado de las rutas nacionales, porque no es responsabilidad de ellos mantenerlas. Sí. Bueno, una de las campañas que ha hecho Kicillof en el último tiempo tiene que ver con recorrer esas rutas y mostrarlas en el estado en que estaba. No se puso un peso. Exactamente. Hace 2 años que no se pone un peso, no se pone un grano de arena, un grano de cemento y no solamente, en una ruta. No solamente eso, Gonza, sino que algunas actividades que se habían comenzado se dejaron tal cual como estaban, y no solamente que no se terminaron, sino que generan un inconveniente muy grande en las zonas aledañas, porque está todo parado, como si se estuviera construyendo algo que no se está construyendo. Entonces vos tenés las redes de contención, en algunos lados bolsones de arena todavía puestos, escombros, y no hay ningún avance. Quedaron en estado de abandono las rutas con los tachos esos naranjas que ponen que la obra, ¿viste? Y no se terminó la obra. Exacto. Entonces un tacho tumbado, ¿viste? Un cono mal puesto. Vos venís por la ruta, no está señalizada. Quedó la ruta por ahí hecha, pero no se marcó, no se señalizó la ruta, digamos, no se marcaron las líneas y demás. Es muy difícil. No sabés dónde está la banquina, no sabés para dónde ir, no sabés dónde termina, dónde se corta la ruta a la mitad. Y te vienen los camiones de frente. La ruta 14 es una cosa de loco. No, es realmente peligroso. Creo que creo que todavía no llegamos a tomar conciencia real de lo peligroso que es el abandono en todas esas áreas. En todas esas áreas, en el área educativa con las universidades, el de financiamiento. En el área de salud. En el área de salud, ni hablar, los hospitales nacionales, el Garrahan mismo. En el área de asistencia a discapacitados también. Sí. Crueldad total. En el área económica también, porque hay una inflación encubierta, como dicen, medida de la fraternidad encubierta. Encubierta, claro. Hay una inflación encubierta que dicen, somos Gardel, bajamos el dólar, nos prestan quita. No se ve una mejora en el bolsillo de la gente. Por ende, creo que estas elecciones van a ser un gran termómetro de cómo viene el gobierno. Hoy vamos a tener a un invitado, un politólogo, Agustín Cesio, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la FSOC, como decimos los que cursamos alguna vez los que han pasado alguna vez por ese campus. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Un compañero, también militante político, del palo del peronismo. Así que vamos a hablar un poco de las elecciones que se viene y cómo estamos viendo el panorama nacional. Una cuestión que no podemos soslayar, dejar de lado, es este triple crimen que tiene a la sociedad conmocionada
de estas 3 chicas que mataron hace unos días si no me equivoco, es en Florencio Varela. En Florencio Varela ocurre bueno, el crimen. No se sabe. Pero bueno, viene de una larga data porque como que todo el móvil del crimen atraviesa desde la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires hasta llegar desde zona oeste a la zona sur, donde lamentablemente encontraron los cuerpos. La verdad, una noticia que es una aberración por donde se lo mire. Creo que nos pone en primer plano una situación muy grave que es la del narcotráfico, con todo lo que eso lleva atrás, el narcotráfico como la incapacidad también de los gobiernos de ponerle un fin a eso o de actuar. Recién yo te decía fuera del aire que también lo pensaba en términos de no hay una respuesta por parte de quienes nos gobiernan de dar una solución a esto, ¿no? O mismo de los que piden mano dura, como los que no creemos en la mano dura, sino que creemos en políticas públicas para solucionar este tipo de inconvenientes. No hay como una respuesta concreta de decir qué hacemos con este flagelo, y hoy nos estalla en la cara en la provincia de Buenos Aires. También se dice que, estamos dando un supuesto, pero la causa está en secreto sumario, pero que vendría a ser una organización narco que está desde Cava en la 1114, y a partir de ahí como que hay la operativa. Entonces es un flagelo que nos termina atravesando a todos. Y también, y no menos importante, y quizás también una de las cosas que hay que hablar, es esta banalización que hay de la violencia machista, porque en los últimos días hubo un tren que se hizo viral en TikTok de publicidades donde a una compañera de trabajo se la embolsaba en una bolsa de consorcio y de se la descartaba. De Shell y de YPF, ¿no? Dos. Pero, ¿sabés que cuando empecé a averiguar sobre el tema, no solamente que lo hacían Shell y YPF, que serían como las grandes marcas y que obviamente está horrible, pero sino que lo hacían negocios y comercios de la calle con una liviandad tremenda y diciendo esto es humor? Y la realidad que no es humor para nada, porque es una realidad que está ocurriendo. Y tenemos que también hacernos cargo de este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, de lo que implica generar esa situación de que es humor hacer un video donde matás a una mujer por el simple hecho de ser mujer, bueno, como lo mostraba en ese video. Esto tenemos que llamar a cómicos, a gente que se dedique, que trabaje con el humor, que piense el humor, que piense qué es el humor, que piense qué herramienta te da el humor para sublimar ciertas cuestiones sociales, porque es parte de la cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy partidario que se puede hacer humor con todo, pero en el ámbito del humor. Si vos haces un show de stand-up o haces una película cómica y te burlás de ciertos defectos de la sociedad, eso también nos salva, porque te pone en evidencia, en crítica, plano de juego, es como una especie de crítica. Yo creo que esto era una publicidad que no sé si quería hacer puramente humor, quería vender un producto. Exactamente, por eso es lo más grave todavía. Entonces ahí no es que es humor. Digamos, hay ámbitos para el humor. Si estamos en el cine y vemos que uno mata a otro o vemos una secuencia de violación, no salimos espantados del cine diciendo, che, pará, acá están mostrando que violaron a una persona en vivo. Claro, sí. Porque es una película. Exacto. Se quiere mostrar defectos de la sociedad, hay que ver cómo lo encara el autor. Entonces, no se puede, haciendo arte, tampoco sé si todo es arte, no todo es arte, pero digo que en ese aspecto, a vos no te sorprendería si vas al teatro y sale uno del escenario de atrás, pum, martilla un fierro y le pega un tiro en la cabeza a uno. Estás así tranquilo en primera fila mirando hasta por ahí riéndote. Sí, totalmente. Si lo ves en el subte, decís, che, ¿qué pasa acá? Claro, entonces, sí. Según el ámbito donde lo hagas, puede estar bien o puede ser aceptable o no, según lo que quieras mostrar. Respecto del triple crimen a mí lo que me llama la atención más de las cuestiones judicializables, dónde fue, cómo fue, si fue femicidio o no, lo que sea que haya que resolver o que tenga que resolver la justicia en esta instancia. Hay algo que me preocupa como peronista y como joven también de esta juventud sindical, es que ¿qué nos está pasando con la comunidad? ¿Qué nos está pasando? Que esta gente no es parte de nuestra comunidad, porque nosotros no somos de matar y torturar a 3 pibas, ¿viste? Nuestra comunidad no nos puede pasar eso, nos deshumaniza. Total. Nos deshumaniza y no me importa si son narcos, si son locos, si son esquizofrénicos. Yo creo que es algo premeditado en este caso. Sí. Pero no nos puede pasar eso. ¿Qué pasó? ¿Qué tan grave hicieron las pibas, loco? No, por eso. ¿Qué tanto de gravedad? ¿Es guita? ¿Es falopa? ¿Qué mierda pasó?
No sé qué pasó, pero en ningún caso la respuesta puede ser matar, torturar, enterrar. Jamás. No, jamás. Entonces totalmente. Hay una desnaturalización de la comunidad, como que cada uno, que se lo endilgo también a Milei, porque hay una libertad o una falsa libertad de que cada uno, bueno, viste, si vos querés vender tus órganos, vendés tus órganos. Y bueno, y si vos querés matar a una persona, enterrarla, torturarla y pagar la pena si te agarran, sos libre de hacerlo. Y no es así. No funciona así la comunidad organizada. No funciona así. Porque hay preceptos previos a lo legal. Por eso no es una discusión legal, es una discusión moral. Yo puedo violar, matar, encerrar, torturar a una persona y enterrarla. Y Milei te diría, y sí, podés. Vos pagás la pena, ¿qué te dan? 25 años. Si vale la pena, lo podés hacer porque vos elegís, vos tenés la libertad. Mientras cumpla con la ley, acá te va a caer la justicia. Y no atacamos lo moral. Esto es inmoral. No nos puede pasar. No, comparto. No importa si es legal o ilegal. Sí. Desde la inmoralidad misma del ser humano, nadie tiene por qué sufrir lo que sufrieron, porque pasó mucho en los medios, Gonza, que cuando se hablaba de este caso, se decía, bueno, ¿por qué estas chicas estaban en esa situación? Como dándole, decir, bueno, como que se la habían buscado. Y eso me parece lo más brutal. O sea, es como despersonalizar lo que ocurrió de una forma tremenda. Nadie tiene por qué sufrir este tipo de consecuencias. Y también empezamos a pensar por qué como sociedad nos ocurre que 3 chicas con una edad muy baja tengan que salir o exponerse a un trabajo de esa índole, estar expuestas a que pueda ocurrir esta atrocidad, porque también es cierto que no todos estamos expuestos de la misma manera a este tipo de cuestiones. Tiene que ver ahí una cuestión de estado social, todas las clases están expuestas de la misma forma a este tipo de violencia. Me parece que también es un debate que tenemos que dar en torno a que es realmente una cuestión que no tiene ningún tipo de justificación lo que ocurrió y cómo estamos expuestos. No, obviamente esto viene de la mano, seguramente esté conectada la marginalidad, claro, las adicciones, las tranzas con los grupos de droga y demás, seguramente esté conectado. Ahora es un pasito más arriba, es pensar el todo y es la comunidad. Sí. No importa si está conectado, no importa por dónde viene esto, no puede pasar, nos deshumaniza. Terminamos siendo animales, matándonos entre nosotros como si somos dueños del cuerpo del otro. Entonces, esto pasó de ser mi cuerpo, mi decisión, a ser mi cuerpo, mi decisión, el del tuyo, mi decisión, el de aquel, mi decisión, como que cada uno tiene la libertad de elegir sobre su cuerpo y los cuerpos de los demás. Y hay un cuerpo colectivo que lo tenemos que pensar. Pensando. Mi cuerpo no es todo mío, lo tengo que cuidar. Lo que hablamos siempre. Es algo complejo, pero los discursos de mí... Sí, terminan generando esta disociación social. No por esto, por mi cuerpo, mi decisión, porque si no parece que estoy criticando algo que no va en conexo. Digo, ¿cómo pensamos el todo? Porque evidentemente estos se creen dueños de los cuerpos de los demás. Es así, sí. Te podés hacerlo con total impunidad también. Pues no sé, viste, si vos podés obrar así, algo mal nos está pasando como sociedad. Como comunidad, y cómo hacemos para que las comunidades hermanas, sea peruano, sea boliviano, sea paraguayo, chileno, lo que fuere, puedas contaminarnos en sentido positivo con tu cultura. Y no, viste, matarnos. Sí. Si nosotros somos de brazos abiertos con las comunidades, está todo bien. Estamos en un problema grave. Si le parece, seguimos debatiendo más adelante. Nos queda agradecer a esta hermosa casa de UPSA. Compañero, acá. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Estuve hablando ayer con Fran, hoy los vamos a ver un rato, con Fran Nerve. Al compañero Tavo, que está en los controles, con una gorra de El As prendido fuego. Recomendamos esa banda, pese a no haberla escuchado, solamente por el hecho de que lleva la gorra a un compañero como Tavo, así que debe estar buena la banda. Saludamos a Jorgelina, de la Unión del Personal Superior Ferroviario, que hoy tardó un poquito en llegar también por la medida de fuerza de la fraternidad, pero acá estamos bancando el programa. Para lo que viene, seguimos con Agustín Cesio en el próximo bloque. Me parece. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que
Continuamos con Los Días Más Felices, el programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT. En este caso, como ya habíamos anunciado, nos visita el compañero, amigo, politólogo, docente de la UBA, Agustín Alejandro Cesio, hincha de Tigre, ¿no? Así es. ¿Cómo va? Estamos acá, Dani Lico, compañero de UPSA. Yo soy ferroviario. ¿Querés presentarte, Agustín? ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? Diría Salvador Vilar. ¿Quién sos vos? Un chico que laburó toda la vida, que tiene vocación por lo público, aunque trabajó en el privado, etcétera, 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 pero bueno, con vocación por lo público. Y que estudié varias cosas y bueno, lo que me pude recibir fue licenciado en Ciencia Política, que no dice demasiado, porque una vez con el título hay que seguir laburando, como tiene que ser. Exacto. Te dicen, che, ¿y qué hace el politólogo? A mí me preguntan qué hace el politólogo y yo no sé. A mí me preguntaban, ¿qué vas a ser senador? Claro, o algo de eso? Qué pregunta difícil esa. Vos estudiaste para ser político, ¿no? Claro. Estudiaste para ser político, para llevártela toda. No, en general el politólogo estudia la política, nociones del poder, cuestiones técnicas como los sistemas electorales, un poco de lo que vamos a hablar hoy es de eso. Claro, toda es como que, para acotar, es como que toda disciplina se define por el método y por el objeto. Digamos, el objeto de la ciencia política va de suyo, que es, digamos, la política, no como instituciones, y lo político, digamos, como práctica, pero, digamos, el método en el que trata de abordar eso es un método, digamos, científico, que en resumidas cuentas es intentar chorearle el método a las ciencias naturales, pero aplicarlo a los fenómenos sociales. A diferencia de las ciencias naturales, que hablan de leyes, nosotros en las ciencias sociales tratábamos de hablar de tendencias, que son explicaciones probabilísticas. Puede ser que suceda. Y en general los resultados no son absolutos. No son leyes. Se van dando como con probabilidades. Probablemente si pasa tal cosa, pues hay un rango de probabilidad que pueda pasar tal otra, o que el devenir de ese sumatorio de acciones nos lleve a tal resultado. Pero no es seguro. No es seguro. Después, perdón, que acote, sino como que también, como que con la disciplina, una vez que tenés el título, medio que te podés dedicar. Es como que te podés inventar tu propio laburo. Me gusta eso, Está bueno esa me suena a emprendedurismo. Medio emprendedor. Bueno, en cierto modo sí, digamos. O sea, no hay, vamos, a diferencia, digamos, el colegio de escribanos o el colegio de abogados, no hay un colegio de politólogos, no hay matrícula ni nada, sino que uno se va inventando su laburo. Muchos que enfilan para el lado del periodismo y para la comunicación, digamos, para el streaming, digamos, como este que están teniendo acá, como lo que haces vos, Gonza. Otros por ahí se dedican a la administración y las políticas públicas, digamos, se meten de lleno en la administración pública. Otros se dedican por ahí a las relaciones internacionales y la diplomacia. Otros se dedican a la opinión pública, a hacer, digamos, estudios cuantitativos y cualitativos, digamos, de opinión pública. Muchos le erran, ¿no? Sí. Casi todo le erran. Sí. Casi todo le erran. Es difícil, ¿no? Últimamente. Vamos a hablar un poco de la carrera de ciencia política. ¿Se puso de moda? ¿Florecieron muchos politólogos los últimos años? Quizá en la política, no sé, Leandro Santoro, se me ocurre Cafiero, también que licenciado en ciencia política. Patricia Bullrich creo que tiene un doctorado, un magíster en ciencia política, pero creo que de formación es en derecho, ¿no? Sí, creo que sí. O una cosa así. Marcos Peña, María Eugenia Vidal. Sí. El mago del Kremlin, como le dicen ahora, Santiago Caputo, tiene la carrera incompleta de ciencia política de la UBA. Tiene la carrera incompleta, me gusta eso. Es como los pibes que no llegaron a debutar en primera. Exactamente. Yo jugué hasta... yo en reserva. Jugué en la reserva, jugaba con el Burrito Ortega. ¿Y qué te pasó hoy? Bueno, no sabés qué jugador hubiese sido si no me rompía la rodilla. Me dediqué a eso. Y como docente universitario, ¿qué haces, Agustín? Sí, estamos en una materia del final de la carrera, que es una materia obligatoria, que se llama Política Argentina, que normalmente se cursa después de cursar otra materia de las más importantes, que es Sistemas Políticos Comparados. Me encanta esa materia. Entonces, en resumidas cuentas, es un nombre medio engañoso porque es política comparada. Una vez que se cursa esa materia, venís fresquito con todos esos conceptos a cursar Política Argentina. Que en la cátedra que estoy, lo que intentamos dar son las instituciones formales e informales de la política argentina. Entonces empezamos viendo nociones básicas o por ahí más centrales de la política argentina, como la crisis. Si la crisis es una pérdida, una ruptura de la normalidad, uno puede entender que la constante en la política argentina es esa falta de normalidad. Entonces, digamos, como eso, digamos, esas líneas conceptuales. Después vemos
los ejemplos históricos como, digamos, una necesidad de salir de la crisis trae como consecuencia el diseño institucional que tenemos, que no resuelve el problema de fondo argentino, sino que lo quita del campo de batalla y lo institucionaliza. Lo quita, digamos, de la batalla de Caseros, Pavón, Cepeda, y lo pone en el colegio electoral en su momento, el Senado, que el conflicto principal y originario que sigue hasta nuestros días es Buenos Aires contra el resto de las provincias interiores, que antes eran los 13 ranchos. Y después vemos el resto de las instituciones, presidente, congreso, partidos, gobernadores. Si por ejemplo fueses músico y tocas muy bien la guitarra y sos, no sé, Lenny Kravitz, te preguntaría, che, ¿quiénes son tus músicos de referencia? En este caso, como te dedicas como docente y en tu vida particular también a ejercer la ciencia política o los conceptos que aprendiste y demás, ¿quiénes son tus referencias en la ciencia política? ¿Qué pregunta? No solo sí, por eso, pero en lo académico digo, porque también voy a decir, hay gente que hace política que son dignos de estudiar, que está muy bien, o situaciones políticas, o partidos. Todos los partidos es un campo aparte para analizar la composición de los partidos y demás. Pero hablo de las personas. Cuando uno dice, che, hay que leer a tal, hay politólogos que estudian estos temas, ¿podés recomendar a alguien? Sí, digamos, hay varios. Profesores que yo he tenido, bueno, Luis Tonelli, con el que actualmente trabajo, uno que también me marcó mucho fue Luciano Noceto, que es un profesor de teoría política, que es, digamos, en cierto modo... Yo cursé teoría sobre el poder, también con Noceto. Claro. Bueno, después hay muchos otros referentes en la academia y todas esas cosas afuera, que está, bueno, Andrés Malamud, que es muy prolífico, Aníbal Pérez Linián, Adam Seworski... podría, digamos, como mencionarte esos tres. Hay muchos otros más, pero a mí lo que me sucede, como me terminé haciendo un cruce más un poco extraño, que no me considero académico, aunque doy clase, sino que por ahí me desempeño más en lo público. Por ahí, nada, tengo algunas referencias, sí, intelectuales o académicas, pero por ahí el desafío que trato de tener es, bueno, cómo bajar todas esas cuestiones, digamos, al día a día de la gestión y de administrar, y que tratás todo el tiempo con personas, que nadie te enseña a tratar con personas. Sí, que me parece que es un poco esa problemática que tenemos, que es bajar la academia al llano todo el tiempo, porque está bien quizás lo que uno pueda, esto que vos decís, aprender de lo técnico, de estudiar la política como ciencia, pero bueno, ¿cómo le llegás a la gente o cómo le transferís a la gente todo ese conocimiento que aprendiste? Sin duda. Hay una pregunta que le hacen. Hablo del Burrito Ortega, lo cité 2 veces hoy porque ya venimos de una derrota con River y uno es como cuando te sentís mal y vas a la casa de tus viejos, ¿viste? A tomarte un café con leche. Volvés a lo que no falla. A lo que no falla. El Burrito Ortega le hacen, bueno, Ariel, jugaste muy bien, jugaste por acá, y el gol que hiciste fue así. Le hacen una pregunta bastante larga y dice, sí. Sí. Tampoco lo mío fue una pregunta, en realidad, ¿no? No, hay una cosa que sí empieza a pasar, que le debe pasar quizás a ustedes, muchos de los compañeros, ¿no? de los gremios, es que, digamos, está esta cuestión teórica y cosas, digamos, que uno tiene que aplicar, digamos, o sea, algunas, no quiero decirle recetas, pero sí por ahí pasos o secuencias o cosas que más o menos tiene que hacer. Pero cuando vos bajás a la realidad, digamos, que es como rocosa, sí, que tenés que tratar con personas reales que tienen por ahí otra formación o ven las cosas de otra manera, o que a veces por ahí sencillamente tienen mañas. Entonces uno tiene que aprender como 2 cosas. Primero, tratar de medir los tiempos, ser más cauteloso o ser más prudente, esa es la palabra, por ahí con los tiempos, entender que los tiempos son otros, y después uno tiene que tratar de hacer las cosas pensando en la idea, ¿no? de gobernabilidad. Que la gobernabilidad más o menos es que nada salte por los aires. No hay una definición, digamos, precisa, concreta, digamos, que no, que esté todo en su lugar, que no salte todo por los aires. Que eso es otra constante, ¿no? de la política argentina, digamos, la macropolítica, pero también, digamos, de la micropolítica. Y entender que nada, que lo tenés que hacer como con personas, y que a veces vos tenés que bajar un cambio, tenés que ser, o sea, menos ansioso. Y que el objetivo es llegar a algún puerto. Mira,
Ahí nos vamos metiendo en uno de los temas de la charla, que es la inestabilidad política del gobierno nacional, la cuasi estabilidad del gobierno provincial. Vos sos medio especialista o aficionado, o como querramos llamarle, de la provincia de Buenos Aires. Es tu métier, te dedicás a estudiar un poco los temas de... Soy bonaerense. Bueno, sí, pero, claro. pero está bien, pero a diferencia de muchos sos bonaerense. Claro. Pero hay gente que es bonaerense y no sabe qué pasa en la provincia de Buenos Aires, la complejidad que tiene el ámbito provincial tan vasto que es la provincia más grande, ¿no? Que es gigante. Entonces, en ese sentido, para adentrarnos en la charla, en líneas generales, ¿qué opinás de lo último que se vio de Milei junto a Trump? ¿Cómo impacta eso en la política nacional acá? En la estabilidad o inestabilidad, según vos lo veas. Y propiamente en la provincia de Buenos Aires, ¿qué se perfila por las últimas elecciones del 7 de septiembre, como el férreo opositor o como la oposición más fuerte al gobierno nacional? Dijiste varias cosas. Voy, digamos, como de lo general a lo particular, como les gusta analizar a algunos. Creo que lo que pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que no, en líneas generales se resume, digamos, una cosa, bueno, perdió Milei en la provincia, cosa que es cierto, pero también, digamos, cuando uno comienza a analizar y desmenuzar, te encontrás con que son 8 elecciones distintas, claro, y a la vez son 135 elecciones distintas. Pero a la vez, digamos... Estamos hablando de las secciones electorales que son 8 y de los municipios que son 135. Exactamente, lo que se votó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires fueron elecciones provinciales. Se votó en primera instancia representantes para la legislatura bonaerense, que se renovó por mitades, 23 senadores y 46 diputados, divididos en 8 secciones electorales. Fuerza Patria ganó en la primera sección, la segunda, la tercera, la cuarta, la séptima y la octava sección capital, que es básicamente toda la parte norte, oeste y centro de la provincia. La Libertad Avanza gana la quinta sección electoral y en la sexta, que es la costa, Mar del Plata y Bahía Blanca. Y a su vez se renovaron por mitad de 135 consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires, que son todos consejos deliberantes y que van de 6 concejales en total a 24. Claro. Entonces se renovaron, digamos, de mínimo 3, máximo 12 concejales. Que ahí parece una aclaración al pedo, pero bueno, los consejos deliberantes son las legislaturas provinciales, lo que sería el Congreso, municipal. Sí, pero... O sea, en cierto modo sí, o sea, se le conoce como departamento legislativo. En el nivel local no hay división de poderes. No hay, digamos, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo más parecido al judicial sería un tribunal de faltas, pero también pertenece, digamos, al municipio. Digamos, claro, hay un solo poder en el orden... de paz, ¿no? Claro, hay un solo poder, digamos, en el orden local, que se divide a su vez en departamentos ejecutivos y legislativos. Departamento legislativo se abre a, digamos, los distintos lugares y espacios de la oposición. En esa elección de 135 concejales le fue también pero muy bien a Fuerza Patria. En el distrito donde yo voto, por ejemplo, Lomas de Zamora, se ganó por casi 30 puntos. Se ganaron no solo en el Gran Buenos Aires, como para dimensionar, digamos, la Libertad Avanza. Entiendo que ganó en Vicente López, en San Isidro y en 3 de febrero, porque el intendente de 3 de febrero fue cabeza de la boleta de Milei. Claro. Pero se ganó en lugares como Pergamino, digamos, como Pergamino en la zona núcleo. Odian, digamos, todo lo que tenga algo que ver con el peronismo. Se ganó en Tandil, se ganó en Junín, digamos. Uno después comienza a hilar fino y hubo un gran laburo de movilización de los intendentes y de las intendentas del peronismo que garantizaron, digamos, ese triunfo. Y en contrapartida, aquella persona que iba a votar a Milei en el balotaje y todo eso, eligió quedarse en la casa. Por eso hay, digamos, como una doble lectura. Yo creo que esencia... Hay seguramente, y así creemos que es multicausal el resultado de una elección, pero mencionás una de las causas, que es que el votante quizá de Milei se quedó en la casa. Sí. ¿Cuáles son las causas de esto que mencionás como resultado electoral? ¿A qué le endilgás el resultado? Causas. Porque el gobierno gobierna mal. Porque el gobierno, digamos, tiene su... Gobierno nacional estamos hablando, ¿sí? Porque se nacionalizó un poco la elección.
Yo soy de los que piensa que la elección de la provincia de Buenos Aires, así como la elección de la capital federal, siempre están nacionalizadas. Digamos, como por definición son nacionalizadas. Lo que terminó pasando ahí, que inclusive, digamos, el gobierno, como no tenía ningún logro económico para mostrar, lo que fue a hacer fue sacarse, digamos, ahí a Villa Celina con un trapo que dice kirchnerismo nunca más, y ahí planteó, digamos, una agenda que le terminó saliendo mal, porque no tiene ningún logro económico hasta el momento para mostrar, porque intenta más o menos lograr un orden macroeconómico que es sumamente relativo, que básicamente es rolear y patear para adelante los vencimientos de la deuda y más o menos hacer una especie de dibujo contable para llegar al superávit, al equilibrio, que eso, digamos, no se traduce abajo en la macroeconomía, digamos. Hay muchos jubilados que les cuesta llegar a fin de mes y que tienen que ser ayudados con los hijos. Hay muchos laburantes que tienen que ayudar a sus padres. Hay muchas personas que se terminaron, digamos, restringiendo los gastos. Y la inflación, por ejemplo, se reactivó, digamos. Uno hablaba en 2024 y sí, es muy probable, digamos, la inflación bajó. Tal vez no tanto como decía el gobierno, porque hay algunas cuestiones ahí de cómo se mide, digamos, de qué se pondera, digamos, los servicios como los celulares, digamos, no están tan... Sí, regularizados en ese punto. Internet no tiene tanto peso en la medición final de inflación y ahí sí ves que te aumenta. Ahora este año esa cosa comenzó, digamos, a cambiar porque las paritarias, digamos, no había tantas paritarias, no eran tan altas, entonces el poder adquisitivo terminaba bajando porque las cosas sí seguían, digamos, aumentando. Yo veo remarcaciones todo el tiempo en la calle y por eso termina perdiendo, ¿no?, el gobierno. Ahora, están aquellos que te dicen que también la elección la ganaron los intendentes. Para mí, digamos, es una sumatoria, digamos, de esos dos factores. Primero, digamos que como la elección de la provincia de Buenos Aires, por definición, es nacionalizada, lo termina perdiendo el gobierno porque... Sí, el poder económico hace agua por todos lados. Por causas nacionales. Que votaba al peronismo, volvió a votar al peronismo, y el que en la segunda vuelta votó a Milei no lo fue a votar. El que votó en la primera vuelta, sí. Ahora, sí creo que ganaron los intendentes por la dinámica intraperonista, si se quiere decir. Claro. Primero por el nivel de movilización, porque se movilizó. Y ahí, por ahí, ustedes saben mucho mejor que yo, porque cuando hay una elección en un sindicato, en un gremio, esa idea, digamos, de movilizar a los votantes o al afiliado que te va a votar, bueno, eso pasó muy parecido en 135 municipios. Ahora, hay otro aspecto también que hay que tener en cuenta, que yo no quiero introducirme mucho, porque es algo, digamos, una película como que está en proceso, que también, digamos, los intendentes terminan ganando porque le marcaron el pulso de la estrategia al gobernador Kicillof. Si hubo algún grupo de intendentes y intendentas que le dijeron a Axel, bueno, Axel, acá vamos a votar ahora con dos instrumentos de votación distintos, lo que tenemos que hacer es desdoblar. Y nosotros ahí la podemos ganar. Eso, que generó rispideces y discusiones internas con otro sector del peronismo, terminó poniéndose, digamos, un poco la estrategia o la mirada táctica, si se quiere decir, del gobernador, y con el diario el lunes, martes, miércoles, jueves, un par de semanas después, terminó, digamos, siendo exitosa, porque le salió bien. Tres ámbitos, ¿no? Uno, el ámbito de la política nacional, que quizá el sector de Kicillof o de Fuerza Patria esté figurado en Cristina. Otro, el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en cabeza de su gobernador. Y otro, que traes vos a la mesa, que es el conjunto de intendentes. Vos decís que fue como en un caminito ascendente. Primero, los intendentes proponiendo el desdoblamiento. No todos. Bueno, claro, un grupo que se impuso. Si hay una disputa ahí, se impone esa disputa por el desdoblamiento. No sé si se impone, es como que lo convenció al gobernador de que lo conveniente... Claro. Y el gobernador a la vez lleva esa disputa, termina siendo convencido, lleva esa disputa para arriba, no sé si hay una abajo y una arriba, pero para que sea gráfico, a la disputa con Cristina y con Máximo, si desdoblamiento sí, desdoblamiento no. Y también gana esa pulseada, bueno, en definitiva porque tiene la lapicera, gana esa pulseada, que el resultado lo vemos en la elección, porque hasta ahí no sabía si la pulseada iba a estar ganada o no. Toma la decisión el gobierno provincial, tomada de las bases que serían este conjunto de intendentes, disputa arriba, gana y la elección sale bien. Una lectura más o menos así. Vos no es que, porque siempre en la opinión pública dice, esto fue Axel contra Cristina. Nadie cuenta el grupo de intendentes lo que pasa en el llano. Claro, sí. Que Axel lo que hizo fue decir, bueno, ustedes quieren esto, bueno, yo jugó para ese lado. Sí. Muy bien. Ahora, lo que no pasó, lo que nadie contaba que pasó en el medio es todo lo que hizo el gobierno nacional. Claro. En los últimos meses, desde junio hasta acá, no hubo ni un síntoma de recuperación económica, no hubo una para el laburante, digamos.
Y encima con lo que pasó con los audios es como ya está. Eso, digamos, para mí es el equivalente a la foto del cumpleaños de Alberto y Fabiola. Se corrió ese velo. Ahora, esta discusión sigue porque un sector, digamos, del peronismo dice, y bueno, con la foto del lunes o martes, por ahí si hacíamos toda la elección juntos en octubre, claro, la recontra ganamos. Ahí ya entramos, me parece, como dentro del campo de los contrafactualismos. Entonces un poco por ahí uno como... Ahí sí, por ahí me intento poner el traje de politólogo y haciendo un poco un análisis. O sea, vos hablás con lo que hay. Y la sensación que me daba el domingo de las elecciones era vivir algo que ya había vivido en 2019. Más precisamente en la PASO de 2019, cuando se gana por una diferencia tremenda. Claro. Y que ahí hay, en los 2 meses que va entre la PASO y la general, el gobierno nacional, en aquel entonces de Macri, como que activa, digamos, una serie de movimientos y una campaña, sí, y se recupera más o menos. Yo creo que el gobierno actual intenta hacer eso, cuenta, digamos, con una gran ayuda, que ahí quiero intentar responder la segunda parte de tu pregunta, que bueno, que son los sucesos que estamos viviendo en estos días, ¿no? El tema, digamos, la baja transitoria de las retenciones, porque bueno, los tipos son pillos, digamos, si ven que en Buenos Aires perdieron en Pergamino, en Junín, puede ser, digamos, que pierdan pienso yo, en Santa Fe, Córdoba, que también son Mendoza, que son otros distritos grandes. Que entonces, son núcleo también. Claro, entonces como que apuntan a esos productores y además, bueno, está esa promesa de asistencia del Tesoro y del gobierno de los Estados Unidos. Por eso remarco esta palabra promesa, porque claro, dicen... No, bueno, nosotros lo vamos a ayudar porque el gobierno tiene que comprar bonos en cualquier momento. Claro, entonces yo, si fuera, digamos, norteamericano y trabajaría para el gobierno norteamericano, haría esa promesa, me decía, bueno, entonces a ver si los argentinos se despiertan, los votan a los mamertos esto, bueno, claro, el Gana le va bien, entonces no ayudamos nada, no la ponemos. No la ponemos directamente. Que encima Trump cuando hablaba parecía como que si lo que se estaría jugando ahora sería la reelección de Milei y no una elección de senadores y diputados, porque en esa pequeña charla que se vio... como que el juego era bastante similar a lo que decía que pasó en 2019, donde Cambiemos llevó la elección a que como si fuera una especie de balotaje en realidad entre Alberto y Macri, y no una segunda vuelta en realidad. Exactamente. No una primera vuelta, perdón. Exactamente. Como, viste que hay en un esquema de pelea, el que pega primero pega fuerte, pero después te tiene que aguantar el vuelto. Como que voy percibiendo que viene por ese lado. Decimos, bueno, se ganó en la provincia de Buenos Aires una elección nacionalizada de cargos provinciales. Para la imagen del mundo, pues salió en todos los diarios del mundo. Dice, no, es una elección de la provincia. Pará, sale en El País, sale en todos los diarios del mundo. Ganó la provincia de Buenos Aires. Está nacionalizada. Ahora como que se juega una elección parecida, que viene una elección de la provincia, una elección nacional, donde la provincia de Buenos Aires pone en juego también sus cargos de diputados y senadores. En esa elección nacional, ¿se puede ver como si no se gana por la misma diferencia o no es contundente a nivel nacional, se puede ver como un recupero de Milei? ¿Puede ser positivo para el gobierno eso? Y recuperarse electoralmente siempre es positivo para cualquier gobierno. Lo que pasa es que es engañoso, porque ahora no es solo la provincia de Buenos Aires la que se vota. Claro, pasa que en realidad siempre una elección intermedia no puede decir, bueno, el gobierno ganó y hacer la cuenta, digamos, en todo un mismo distrito, porque van a ser 24 elecciones distintas. O sea, así como la provincia eran 8 elecciones por un lado y 135 por el otro, acá, digamos, van a ser 24 elecciones distintas. Es de suponer que el gobierno va a perder en la provincia de Buenos Aires, que no es nada novedoso, claro, porque, digamos, el gobierno actual perdió las elecciones ahora y perdió en 2023 en las 3 instancias, paso, primera vuelta y balotaje, y termina ganando en el resto del país. Vamos a ver si esa dinámica más o menos se repite o se altera, básicamente. Entonces ahí lo que entra en juego es ver si efectivamente, el gobierno, digamos, hay algunas variables, digamos, ya no macroeconómicas, sino microeconómicas. Sí. Porque estos tipos perdieron por la microeconomía, o sea, se perdieron tanto, enderecemos lo macroeconómico, la inflación, el equilibrio fiscal, no el déficit, todo eso, que igual se terminaron... Si no, poder comprar yerba, me cago en las exportaciones. Sí, no tiene ningún tipo de sentido. No nos llega. Son pocos los agentes que importan en Argentina. Entonces, me parece que lo que se va más o menos a ver por un lado, digamos, es esa realidad. Y por el otro, digamos, está esta nueva promesa de los norteamericanos, que veremos si eso termina de despertar o no expectativas. Yo, por suerte, pienso
y que eso en parte, digamos, me da esperanza para bien o para mal, Claro. Esa famosa frase que decían los romanos, Vox Populi, Vox Dei. O sea, es como que la gente no come vidrio. La voz del pueblo. No, yo creo que tampoco. Si como bien lo decías, si en la micro la cosa no mejora, por más que venga la plata que venga de afuera y eso no se ayude para mejorarle la calidad de vida a las personas, no te van a votar mucho más. El tema quizás tenga que ver con esta gente que no fue a votar. ¿Qué pasaría si va a votar y hacia dónde va ese voto? Si o va para Milei por ir en contra del peronismo o va a una otra fuerza. Bueno, en este caso la verdad que todo lo que era Pro y Cambiemos quedó bastante disminuido y mismo en las encuestas se lo ve extremadamente abajo. Pero bueno, hay que ver también. Eso ya no existe más, es tipo Mandillú de Corrientes. No, eso es algo que no existe más. Para que lo dirigió el Diego a Mandillú. No, pero es realmente terrible porque los números... Huracán de Corrientes y Mandillú eran... Hoy la libertad avanza de lo que antes era Cambiemos. Sí, otra vez la polarización total. Me quedaba con algo que decías al principio, que era que en una de las materias que vos veías, la crisis era como el hecho como normal dentro de la política argentina. En esta crisis que estamos viviendo hoy en día, ves parámetros que sean parecidos a otras crisis, ves que hay algo nuevo que no haya ocurrido en otro momento histórico, por lo menos del 83 para acá, porque viste que ellos dicen que son como algo que están haciendo algo que nunca se hizo en Argentina, cosa de la que no estoy de acuerdo, pero ¿qué cosas ves de la crisis que sea similar y algo distinto con respecto a lo anterior? Y mira, primero que en toda crisis es como que conviven elementos nuevos con elementos por ahí tradicionales, con cosas que ya pasaban antes. Pues, esto yo la vi. Claro. Como esto que yo por ahí, esa sensación que tengo que les decía antes de estar viviendo algo parecido. Yo fui a los piquetes del 2001. Claro. A mí me la vas a contar. Yo estaba ahí. Ahora, digamos, están aquellos como que miran y que interpretan que esto es puede llegar a ser similar a la elección de 1991, en la que por ahí Menem, que salía el país, salía de hiperinflaciones, Menem tuvo una, la anterior había sido de Alfonsín en el 89, y que esa elección intermedia de 1991 termina como de enderezar y estabilizar el rumbo. Todavía hay quienes piensan eso. Yo, a diferencia, digamos, del 91, lo que veo acá que no hay plan, no hay idea, digamos, y no es que... Y para esto, digamos, me valgo de las críticas que le hace Domingo Felipe Cavallo. Claro, sí, que sí. Piensa más cercano, digamos, a ellos. O sea, Fue parte de eso. No hay un esquema cambiario, no hay un esquema monetario, digamos, como que no hay, digamos, un esquema. Como que tal vez la única política de Estado en la Argentina reciente es mantener, digamos, el dólar barato. Un dólar barato, digamos, o dicho de otro modo, como dirían algunos economistas, como Pablo Garchunov, un tipo de cambio, digamos, de equilibrio popular. Algo así creo que decía. Un tipo de cambio que permita tener consumo. El problema que ese consumo a veces se traduce por ahí en comprar cosas afuera o en ir de viaje afuera. Entonces eso, digamos, como que acelera un déficit que en nuestro país termina siendo crónico. Nada, como para... Sí. Responder tu pregunta, digamos, no quiero irme por las ramas. Están quienes miran que esto es 1991, para mí esto sí es completamente novedoso. Tal vez puede ser parecido al blindaje que tuvo de la Rúa. 2001. 2001. ¿No? Otros hacen la comparación de Bessent, creo que es el norteamericano, sí. con lo que dijo, creo que fue Matteo Renzi o alguien, digamos, del Banco Central Europeo, cuando había una crisis de los países, de los PIGS, le decían, que era Portugal, Italia, Grecia y España. Que los van a ayudar a cualquier costo a como dé lugar porque tienen que estabilizar la moneda en esos países. Tal vez tiene algo de parecido, ¿no? En eso ahora... Esto es Argentina, como yo te decía, la crisis es el leitmotiv y digamos, nosotros venimos de una crisis, intentamos salir de una crisis, pero a la vez estamos, digamos, con los pies en la brasa caliente de la crisis y si no hacemos lo que hay que hacer, digamos, como que va a venir la crisis. Es medio, no sé si perverso, pero bueno, es como una mirada medio, bueno, entonces hagamos lo que hagamos, esto va a terminar pasando. Yo no creo que sea así, pero a la vez pienso que muchas veces los planes de gobierno o las ideas de gobierno pueden tener imperfecciones o pueden tener, digamos, errores de concepción, pero también terminan fallando por defectos de implementación. Porque en definitiva, digamos, o sea, volviendo a la gobernabilidad, antes te mencionaba el dólar barato, digamos, a veces por ahí en Argentina tener gobernabilidad es gobernar el dólar de una manera estable. O gobernar el Gran Buenos Aires para otro. Y en torno, perdón. No, por favor. En torno a la gobernabilidad, ahora que lo traes de nuevo, ¿cómo lo ves a Milei? ¿Decís que la tiene, la quiere imponer? ¿Es efectivamente Milei quien está gobernando? Esto que siempre se dice que la hermana maneja ante sombra, que bueno, hablábamos recién de Santiago Caputo. ¿Cómo ves ese punto?
No hay un triángulo de hierro. Claro. Hay un triángulo de goma. Del tongo. Claro, sobre todo. Que tampoco es un triángulo, digamos, es un círculo de Javier con su hermana. Exactamente, sí. Me parece, digamos, como que sí, es eso. Bueno, lo dijo Emilio Monzó con mucha más claridad que yo. Se está manejando el resorte de poder una persona La reivindicación de la rosca, dijo en un momento Monzó, ¿no? Sí, bueno, pero eso medio como que es para la tribuna. O sea, como que hay ideas, no, viste, el aparato. El aparato no te mueve más de 2, 3 puntos, no te define ninguna elección. Claro. No, reivindico la rosca. Y la rosca en realidad, viste, es un consenso noctámbulo, se quiere decir, con whisky, bares cerca del Congreso, que todo bien con Monzó, pero ¿a quién le cambió la vida en estos últimos 10, 15 años? Porque la bala de la casta que dice Milei entró y también en parte entran tipos como ellos, digamos, que acuerdan cosas que después no se traducen en mejoras o medidas no concretas de la gente. O sea, yo creo que me llevaste, digamos, como otra idea, otra cosa que vengo pensando hace tiempo, digamos. Tenemos, digamos, algún problema económico de hace tiempo, para algunos 10 años, para otros 15 años, básicamente, y que había que hacer ajustes, correcciones en su momento para continuar, digamos, con alguna senda, digamos, de crecimiento y de distribución, tal vez no tan veloz y no tan rápida como en algunos periodos anteriores. No se quiso hacer, se pateó la pelota para el que siga. Macri tenía que ajustar, no quiso ajustar, le pateó la pelota al que siga. Cuando digo ajuste, digamos alguna corrección de algunas variables, subsidios, importación de energía y alguna de esta cantidad de cosas. Nadie lo quiso hacer. Y estos tipos entraron a un quirófano con una motosierra. Claro. Entonces, digamos, tiran sangre y dolor, digamos, por todos lados. Y encima se jactan de eso, lo cual lo vuelve, como dijo bien Carrió, perverso. Sí, total. Entonces, digamos, todo bien con Monzó, la reivindicación de la rosca, pero ¿dónde están los resultados? O sea, me pongo milardista, ¿dónde están tus resultados? Si el gobierno a que perteneció Monzó duplicó la inflación que recibió. Sí, que recibió, sí, obvio. Ahora, yendo a algo más puntual. Sabemos que los sistemas electorales, según se cambien, pueden perjudicar una elección o el sentido del voto, la direccionalidad del voto y demás. Y hay una cuestión nueva en esta elección que se viene, que es la boleta única. ¿Qué es la boleta única? ¿Qué diferencias puede traer con la boleta, con todas las boletas en papel que había antes, que no era boleta única? No sé cómo se llama, boleta... La sábana. La histórica sábana partidaria, la boleta partidaria. Boleta partidaria, pero de todos los partidos, distintas boletas. Ahora hay una sola boleta, que la tenemos acá. Acá está Dani Lico. Acá está la compañera Sol Di Próspero. Acá está vos. Ese bigote, ¿quién es ese bigote? El de bigotito, creo que soy yo. ¿Qué pasa con la boleta única, Agustín? Esa es la pregunta que se hace la gente. La gente quiere saber. Primer comentario que hacías, o sea, si yo más o menos tengo un poco... los vientos del poder van para mi lado, trato de meter alguna modificación al sistema electoral. Que cambia cómo se reparten los votos en bancas, digamos, según el sistema que utilices y demás. Sí, exactamente. O sea, lo que hay que decir por ahí casi de vuelta. Me pongo el traje de politólogo, digamos, el sistema electoral argentino es proporcional con sesgo mayoritario. Y es una combinación de distintas cosas. Para elegir presidente es mayoritario, porque es casi un juego de suma cero. El que gana se lleva todo, porque hay un solo cargo. Claro. Lo mismo como le pasó a Scioli con Macri. Exactamente. Perdiste por 200.000 votos, 300.000, 500.000, chao, vos quedás afuera de todo y yo me quedo, tomo todo. Para senadores nacionales la fórmula es de lista incompleta, el que gana se lleva 2, la primera minoría se lleva 1, listo. Para diputados nacionales en teoría es proporcional. Ahora, ¿por qué digo que es el sesgo mayoritario? Porque hay una combinación de distritos como Buenos Aires, como Capital, como Córdoba, como Santa Fe, que eligen muchos diputados y se combinan con otros distritos que eligen pocos diputados, 3 diputados por cada elección. Entonces esa combinación hace que en teoría sea proporcional, pero en los hechos sea como mayoritario. ¿Qué significa que sea mayoritario? Que tiende a premiar o a sobrerepresentar al partido o al frente electoral que gana la elección. Sobre todo esto pensando en las provincias chicas, que no es el caso de la provincia de Buenos Aires, claro, porque tiene 70 diputados y elige 35. Debería tener más, debería tener como 100 diputados nacionales. Por la cantidad de habitantes que tiene. Exactamente, pero bueno, nos quedamos, digamos, en 70 diputados. Está subrepresentada, se dice. Sí. Subrepresentada, y hay provincias que están sobrerepresentadas, que tienen, no sé, 6 diputados tiene Santa Cruz. Sí, y están más sobrerepresentadas en el Senado, porque en el Senado todas las provincias tienen 3 senadores. Antes tenían 2, que los elegía el colegio electoral de cada provincia. Sí. Desde el 94 son 3.
Y eso, según cómo cambies el sistema electoral, vas a tener más representación de los partidos mayoritarios o menos representación. Eso cambia según las reglas del juego. No, siempre. O sea, igual yo lo que creo que cambia, digamos, si hay más o menor representación de un sector político, es el ejercicio de gobierno. Si hace las cosas bien, si gobierna bien, insisto, la gente no come vidrio, te va a votar si hace las cosas bien. Si vos ¿Y en qué cambia la metodología? ¿En qué cambia la metodología de elección? De pasar de una boleta plural como era antes con varias boletas a una boleta única con todas las candidaturas. Y primero que la sábana partidaria, que es la sábana con la que veníamos votando anteriormente, te pone todos los candidatos en la sábana. La boleta única partidaria, a diferencia, digamos, de la sábana partidaria, te pone, como estamos viendo ahí, digamos, el nombre del partido o de la alianza, el sello o el loguito. Te pone la foto de los primeros 2 candidatos y los nombres de los primeros 5 candidatos. Claro, no ves la sábana completa, que está en algún lado. Esto para las provincias chicas refunciona bien. Si digamos, eligen 3 diputados, 4 diputados, ahora ahí te quedan 30 diputados afuera. Yo en la que voto en la provincia sé que votan. No te enterás o tenés manera de enterarte. ¿Cómo te enterás? Tenés que ser curioso, tenés que googlear, tenés que pedirla, tenés que informarte y todo eso. Ahora, no todas las personas tienen el tiempo y las ganas de informarse, que está también en su derecho. Obvio. Entonces esto, digamos, como que pone otra cosa. Otro de los argumentos que se decía, la boleta única es más barata porque no se imprimen tantas boletas, entonces no es el aparato. Bueno, hay que decir que esto es impreciso, porque la sábana partidaria tradicional, al ser de 1 o 2 colores, era más barata que esa boleta única. Tiene diferente. Claro, lo que termina encareciendo, digamos, son tantos colores por tanta cantidad. ¿Cómo se va a votar? Que tampoco el gobierno lo termina explicando del todo bien. Sí, por eso hay tantas campañas dando vueltas, viste, por todos lados. Menos del gobierno nacional. Menos del gobierno nacional, que eso es terrible. Bueno, digamos, ahí digamos, puede haber... ¿no? Probablemente, sí. ¿Se sortean los lugares, Agustín? Ya están sorteados, sí. Están sorteados, perfecto. Las listas se presentan con un número. Sí. Se sortean y el orden de la lista, el que le queda arriba, esto no sé si es la lista... Ese es el padrón. Ese es el padrón, pero lo que veíamos antes no sé si es la lista completa. Pero ¿tiene alguna ventaja o alguna desventaja ese sorteo? Por ejemplo, hay gente que pueda llegar a votar y dice, yo voto el primero que encuentro. ¿Estar arriba tiene una ventaja sobre estar abajo de todo? Sí, siempre. ¿Estar al lado de Tayana o al lado de Milei, si son los dos que van a sacar más votos, tiene una ventaja? ¿O estar en el medio? Pero por ahí viene Tayana, Cachito Pérez y Milei. Y si vos justo estás en el medio, agarrás un montón de votos de gente que se confunde. Puede ser, sí. No sé, digo, hay cosas que eso se debe estudiar, si conviene o no conviene. Tengo un compañero que es candidato y dice, sí, joya porque quedamos justo al lado de tal y quedamos bien. Y tendrá algo que ver, pero bueno, evidentemente, como en todo sistema, hay rangos de errores y demás. Algunos hacían boletas violetas porque querían arrastrar votos. Medio, viste, ponen la lista, le aprueban el color de la violeta y te ponen una con otro nombre. Y pasó con Santoro, el nefasto, Santoro Yamil, que hizo una boleta de tipo con el parecido al logo de Somos Patria, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Muy parecida. Entonces hay como una especie de trampa. Echa la ley, echa la trampa. Esto es una ley. Totalmente. Eso después se termina viendo si funciona o no a la hora. Es una boludez, digamos, de ¿no? contar los votos. Sí, eso, o sea, para mí es jugártela, es como estar, no sé, en la ruleta y decir, bueno, me la juego a esto y después, bueno, si sale, sos el más capo y si no, bueno, estás equivocado, que es peor que ser traidor, o sea, estar equivocado o tener un error. Estar equivocado es peor que ser traidor, ¿eh? Me gusta esa definición. Perder es peor que ser traidor. Mamá. Uf. Es una gran definición. Es una gran definición. Vos sos de Boca, ¿no? Yo soy de Boca. Bueno, ahí tenés. Volviendo a esa boleta. Sí, vamos ahí. Ese es un poco más parecido al modelo mendocino. Los mendocinos para los cargos provinciales votaban eso. Los cordobeses también tienen una boleta única, pero está dispuesta al revés. O sea, los partidos... Me llama mucho la atención hay un partido que se llama Deportes y Aventura, Partido Escultura, Estructura y Forma. Hay que ver a quién votarías, ¿no? Sí. Frente de la Historia, Partido Filosofía, Expresión Escrita, Ciencia Empírica, Alianza Melodía, Partido Técnica y Obra, Entretenimiento y Cultura. ¿A quién votás? Y últimamente estoy muy futbolero, así que votaría yo Deportes y Aventuras. Parece como divertido, aunque sea, ¿no? ¿Y vos a quién votás, Dani Lico? Entretenimiento y cultura.
Yo creo que votaría Frente de la Historia. Estoy como una especie de etapa de revisionismo. Que digo, che, Frente de la Historia, lo viejo funciona, como por ese lado, ¿viste? El Frente de la Historia. Y tomando mate, así en medio una bueno, entonces uruguayada. Vas a votar ahí entre Frente de la Historia, marcás con una cruz. Claro. Tiene que ser con una virome negra y tiene que ser indeleble. Vas a tener que revisar que la boleta al costado ahí izquierdo esté firmada por la autoridad de mesa. Si no, digamos, no tiene ninguna validez. ¿Sí? Una vez que vos marcás, algunos dicen que va a haber cuarto oscuro, otros que va a haber biombo o cabina de votación. Todavía no sabemos un poco cómo va a ir para ese lado. Para mí en concreto va a tener que ver, o sea, donde haya escuelas que tengan, digamos, un buen espacio, seguramente pongan cabina de votación, donde hay escuelas con pasillito corto, seguramente habrá cuarto oscuro. A mí me parece, digamos, que hay un montón de cosas que no se saben, sobre todo en las provincias en las que nunca se votó de esta manera, que creo que se va a ir viendo sobre la marcha, entonces ahí va a haber que tener presidente de mesa con pericia, autoridades de ¿Te prohíben de la virome negra indeleble? En teoría sí, eso no queda del todo claro, entonces la recomendación para aquella persona que vaya a votar y que sea desconfiada, que se lleve la virome. Antes se llevaba la boleta, ahora que se lleve la virome, pero tiene que ser negra la virome. Pará, una pregunta. Si yo voy con una virome, que en su exterior es negra, Martín, te llamo en un rato. Es terrible que le pasa, en todos los programas le pasa. Y dijo que había puesto el teléfono en silencio. Lo puse en silencio, boludo. No tiene más que silencio. Para mí debe decir, che, estoy entrando en el programa, viste, llamame en 40 minutos. Ese es el importante. Pregunto lo siguiente. Yo voy, tengo una virome negra en la mano. En su interior, viste que te cambian la cosita, es azul. ¿Qué hago? Tengo que salir y decir, che, pensé que era negra, pero es azul, voté igual. ¿No vale el voto? ¿O un fiscal te lo puede reclamar si no está en negro o está en azul? Eso es una buena pregunta que me parece que se va a poder responder después del lunes. Es una truchada. Si la voluntad del voto es que si yo quiero marcar mi partido, que es Frente de la Historia, y lo marco con azul o lo marco con verde, ¿qué te calienta, loco? Lo estoy marcando que es este. Está bien, pero siendo indeleble, digo, que cambia el color. O por contrario, no tengo a la mano un fibrón indeleble y ya no es virome, es fibrón. Marco como... Acá esto no es una virome, esto es un fibrón. Por eso. Pero tiene que ser indeleble. Pero, no importa. Entonces puedo... No se tiene que borrar. ¿Puedo marcar con un pincel, por ejemplo? Marcar así con un pincel y la... Está bien, negro indeleble. Yo puedo ir con un pincel tipo Dalí, con un negro mate. Esas son las situaciones puntuales negro que va a hacer discusión. Y hacer una pincelada. No, está bien, porque quiero saber si es válido o no. Bueno, cuando te dice la Cámara Electoral, que vos tenés que cambiarlo. ¿Se llega a escuchar lo que está hablando Jorgelina? No, bueno. Sumate ahí, ponete ahí. Si uno vota con la virome azul o se equivoca... Cambian, supuesto te meten un sobre, porque verás que lo tiran en el tachito. Ahí, por favor, Jorgelina. ¿O lo damos vuelta? Bueno. Repetí lo que dijo Jorgelina, por favor. Que si se vota... Es la voz del estadio. Si se vota con algo que no es ni color negro ni es indeleble, aquella persona que va a votar tiene la opción, digamos, de tirar a la basura, pedir otra o corregirla. O te equivocaste también. Vos vas al presidente de la autoridad de mesa, pero es que lo guarden. Pasa, la gente no está escuchando lo que estamos hablando. Vení acá, Jorge. A ver, o te ahí la voz del estadio. Es como el bar. Jorgelina Cardoso. La voz del estadio. Ahora te voy a llenar de preguntas y vas a ver que te va a agarrar, vas a agarrar la boleta electoral y vas a hacer un avioncito y vas a querer votar a ciencia empírica. No, porque estudié esta parte nada más, no me tomen otra. A ver, bien, me parece. Toda equivocación que vos tengas, ponele, me equivoqué con el partido que yo quería votar, me equivoqué y en vez de la virome, en vez de traer el indeleble, traje una virome azul. Todo eso no es que lo tiro, como que me equivoco y lo tiro en un tachito. Vos vas, por supuesto que no se ve lo que vos votaste, lo doblás porque hay una parte donde te muestra cómo doblás la boleta. Sí. ¿Qué haces? Vas al presidente de mesa y le decís me equivoqué. ¿Pero qué sabes? Si te equivocaste, no te das cuenta que te equivocaste. Bueno, por eso se está enseñando, no el gobierno nacional, sino lo que están haciendo, y lo estoy viendo mucho los intendentes bonaerenses, están enseñando en los distritos cómo tenés que ir a votar. Te hago una pregunta, por ejemplo. Me da miedo. Te hago una pregunta concreta. ¿Vos sos fiscal? ¿Ahora sos fiscal o sos presidenta de mesa? No es lo mismo. Bueno, vamos a ser presidenta de mesa. Soy presidenta si sos autoridad de mesa. máxima. Agarro la boleta única en papel. Sí. Voy con una virome verde indeleble. Pará.
Voy y opto por deporte y aventura. Vengo. ¿Y vos cómo sabés que yo si la boleta No, yo no lo voy a ver en ese momento porque si no es un voto cantado. Yo lo voy a ver después. ¿Y me lo anulás después? Todos esos son los votos que después los fiscales de cada partido lo tienen que pelear. Lo peleás en la Junta Electoral después en el... ahí vas y la peleás en la Y por contrario, si vos digo, che, ¿sabés que voté con no decís que con un fibrón rojo? Sí. ¿Me equivoqué? No, me equivoqué. Andá y votá de vuelta. Pido... ¿Y qué hacen con la otra boleta? Se mete en un sobre y cuando vos después cerrás la urna y entregás todo al correo, tenés que entregar eso también. Pará. Yo voto con fibrón rojo. Voy y digo, che, yo pensé que era fibrón rojo. No, andá a votar de vuelta. Y voto otro partido cuando vuelvo. Bueno, lo que votás. Está bien. Ponen los dos votos en la urna. No, la urna va solamente el voto que va. El otro vos lo pones en un sobre y sí lo tenés que mandar, porque si no, te falta esa boleta. Sería como el antiguo, digamos, voto recurrido, digamos, que no está dentro de la urna, sino como que va aparte. Bien. ¿Aprobé? ¿Voy a ir a Perfecto, votar? muy bien, 10, promocionado. Vos andá a votar y andá de presidente de mesa. Genial esta intervención de Jorgelina con el micrófono fuera de campo. No, la verdad que clarifica. Agustín, no sé, entrega el título. Sí, ¿no? Bueno, ¿alguna consideración más respecto a la boleta? Que tenemos un par de preguntas más. No, que después, o sea, como bien decía Jorgelina, o sea, como para agregar, una vez que se vota la vas a tener que doblar, te tiene que quedar, digamos, de vuelta la firma de la autoridad de mesa que se vea, la pones a la urna, ir a tu casa, comer asado o almorzar con la familia, pastas. Ravioles, qué rico. Hace mucho no hacemos una raviolada, ¿no? El escrutinio va a ser rápido. Y a esa priori, es otra, digamos, diferencia. Claro, a priori debería ser un escrutinio rápido. Sí, porque se va a votar, dependiendo del distrito, una sola categoría o dos categorías. Y además, o sea, en algunas manias o triquiñuelas que se solía hacer, con la boleta partidaria, en algunos se rompía el numerito, sí. Algunas cosas de ahora corte no de boleta, cómo las contabilizás. Ahora no se puede. Jorgelina, mientras blande su mano, dice, ¿sabes cómo te la peleo esa? Gran fiscal. Che, lo que me preocupa a mí es que no va a existir más la selfie con la boleta así en el cuarto oscuro. Porque ¿qué boleta pones? O sea que es como muy específica, tenés que marcar una cruz en mil cosas y hacer así, señalar, sacar. Esa no existe más ahora. Va a ser medio raro, no va a ser poco, va a ser poco estético. Poco estético. Sí. Tendrás que hacer una seña, ¿viste? Así o así. Tenés que hacer. Y no queda claro, la boleta era muy clara. Claro. Mostrar la boleta, sacás una selfie, la mandás al grupo de amigos, familiares. Bueno, quizás eso también hace que sea más rápido la votación y que no estés en el cuarto oscuro haciéndote fotitos. Sí, o robando boletas. O robando boletas, claro. Lo que fuera. Otra cosa que va a haber que prestar atención es la participación electoral. En la provincia de Buenos Aires rondó el 65%. Que es más que en otras provincias anteriores, digamos, para mí el nivel más bajo fue en Santa Fe y más puntualmente en Rosario, que no se llegó al 50% en elecciones de concejales bajísimo. Y convencionales. Eso es muy bajo. En la provincia fue el 65%, porque, insisto, hubo, digamos, todo un trabajo de movilizar, de explicar. Siempre, digamos, esto, digamos, en los hechos ya están suspendidas las PASO para este año, entonces algo así como las PASO fueron las elecciones provinciales anteriores. Entonces siempre, digamos, en el pasado, entre las PASO y las generales había, digamos, un incremento en participación. Es de suponer que puede llegar a incrementarse un poco la participación. Pero para completar esta parte de la participación siempre hay que decir, digamos, cuando son elecciones intermedias, no hay tanta participación. Además, digamos, el voto se dispersa porque hay muchas otras ofertas, porque no es una elección ejecutiva. Total. Entonces hay que ver, digamos, como algunos de estos otros detalles. Después una cosa que preguntaba vos, para mí es la pregunta por la que siempre fallan las encuestas. Porque si yo ya sé que voy a votar, sí, yo voy a votar y te lo digo. Entonces, digamos, hay algunas cosas como que están, digamos, dentro de todo bien representadas, pero el que no le importa o el que te contesta, digamos, en las encuestas, no, esta gestión es regular o esta gestión es regular tirando negativa o no sé, no me importa. Ese tipo no lo estás midiendo, ¿cómo lo medís? Claro. Por eso, digamos, fallaron con Milei en las generales y en el balotaje, porque no te decía lo que iban a votar y lo terminaban, digamos, votando. Hay que ver que eso en estas elecciones bonaerenses se quedó en la casa. Hay que ver si efectivamente va a volver a apoyarlo o va a votar, digamos, a cualquier otra cosa. Y también que hay una especie de tendencia, sobre en los últimos años, no sé si se catalizan muy rápido los procesos o qué, pero como que la foto de las encuestas queda, ya pasaron 2 semanas y quedó lejana.
Los resultados de las encuestas te lo dan a las 2 semanas y en esas 2 semanas ya no grafica lo que está pasando en la actualidad. Dice, las encuestas de hoy marcan que Milei está muy bien en su relación con la hermana. Pero esa foto es de hace 2 semanas. Además, la mayoría son, digamos, telefónicas. Entonces eso no representa. No representa mucho. Yo contesto, me encuestan todo mal, muy mal. Qué mala onda, loco. Dejar laburar a la gente. Dice, ¿te molesta que te haga una encuesta? No, estoy apurado. Quédate un rato. El otro necesita llenar su formulario. Las mejores encuestas, como para terminar, son las presenciales para mí. Porque vos estás viendo quién te contesta, quién no. Pero bueno, tenés que tener tiempo y plata. Que y no hay después tiempo, hay que ver las encuestas que abajo tienen un numerito que dice cuál es el universo, entre cuántos encuestados para la encuesta. Te dicen, entrevistamos 5 personas. Decís, che, pará, ¿viste? Me sacás unos números así gigantes, 5 personas encuestadas no es un universo piola. Agustín, una pregunta más, por lo menos por mi parte, y vamos a dar por finalizada esta nota sin pelearnos. El movimiento obrero organizado. Nosotros somos hacemos el programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT. La Secretaría de Juventud está a cargo del compañero Sebastián Maturano. Sabemos que hace algunos días hubo un confederal de la CGT. Preguntarte, si es que tiene respuesta, ¿cuál es el vínculo del movimiento obrero organizado en sus centrales obreras, CGT, CTA, en los movimientos sociales también, como la UTEP, que nuclea un grupo de trabajadores que le llaman de la economía popular? ¿Cuál es esa relación con todo esto que estuvimos hablando? ¿Dónde se ve? ¿Dónde aparecen? ¿Aparecen en las listas? ¿Aparecen en las conversaciones? ¿Aparecen en las decisiones de la política? ¿Cómo lo ves como actor al movimiento obrero? Y desde afuera entiendo, porque vos no estás sindicalizado, ¿no? ¿O sí? No, actualmente no, pero sí lo estuve. Bueno. Cuando tuve trabajo, para mí era condición, requisito sine qua non ir a estar afiliado. Porque hay una cosa que dijiste que es clave: el movimiento obrero es organizado, no hay movimiento obrero claro. Así silvestre, es organizado, o sea, es una cosa y la otra. Pero para ir a responder a tu pregunta, este movimiento obrero está en las listas, sigue estando en las listas. Entiendo, digamos, que en las últimas elecciones bonaerenses, para la legislatura bonaerense, va a entrar, por la tercera sección electoral, va a entrar alguien, no recuerdo el nombre, pero pertenece, entiendo, que a las 62 organizaciones peronistas en La Matanza. Si quieren, después les paso el nombre. Sí, no se me vino ahora. Bueno, viste que la 62 está medio, también hay como 362, sí, es un lío también. Actualmente la legislatura bonaerense es diputado provincial Naldo Brunelli de la Unión Obrera Metalúrgica. Actualmente hay diputados nacionales que son de la CGT y también de la CTA. En Fuerza Patria, claro, Yasky, Palazzo de la Bancaria, creo que ambos. Moyano Hijo. Sí. Digamos, hay una representación, sí. Está. Ahora, yo me voy a hacer eco de un amigo mío, abogado de sindicatos, que entiendo que ha estado algunas veces invitado a este programa. Alguna que otra vez vino un hincha de Tigre. Claro, que hablamos mucho en los entretiempos de la cancha. Yo me voy a hacer eco de su discusión, de su debate, porque me parece como que estoy de acuerdo, digamos. Y yo le voy a agregar argumentaciones, digamos, de mi asunto, digamos, que yo aprendí, digamos, como me formé en muchas cosas, pero bueno, el título que pude conseguir es de politólogo, que como dije al principio no significa mucho, pero bueno, ayuda con algo. Lo que a mí me enseñó es que en la Argentina el poder ejecutivo es la clave de bóveda de todo el sistema político. Entonces, es importante, digamos, tener que el movimiento obrero tenga representantes en la legislatura, en los poderes legislativos. Sí, ahora, ¿alcanza con eso? Pero absolutamente no. Es más importante para el movimiento obrero tener un secretario de transporte que un diputado nacional. Es más importante para el movimiento obrero tener lugares... Secretario de Pesca. Por ejemplo, que tener un diputado de los gremios de la pesca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, digamos, insisto con esto, la clave de bóveda es el poder ejecutivo. Es lo que pensó Alberdi para mantener, digamos, un país, digamos, con un superpresidente, un presidente rey, que él escribió en las bases monárquico en el fondo, pero republicano en la forma. Perón era un rey, porque somos una república, digamos. Es un presidente rey medio raro, porque está a veces limitado por el federalismo, por los gobernadores, y también, digamos, por la división de poder. Pero no deja de ser lo más importante del sistema político argentino. Entonces, digamos, un movimiento obrero organizado que pueda estar más robustecido, con más capacidad de injerencia y poder, es aquel movimiento obrero que pueda tener funcionarios
de los laburantes en el Poder Ejecutivo, no diputados que dan discursos y hablan bien. Coincido, porque el Poder Ejecutivo es mucho más direccional. Tenés cosas que pedir o que te corresponden que hacen a tu métier específico. Vos sos diputado y tenés que legislar, ¿viste? Claro. Un camionero que conoce la administración de su sindicato, la propia actividad, la rama de actividad de la recolección, de los caudales, de lo que fuere, conoce de eso, tiene que legislar sobre, ¿viste? Los productos transgénicos que se utilizan para la soja. Y es muy difícil así. Entonces, dale transporte por carretera, que seguramente claro, de eso conozca un montón. Conoce a las empresas, conoce a los trabajadores, va a resolver, como vienen resolviendo durante muchísimo tiempo los sindicatos, las rutas aéreas y demás, las discusiones de aerolíneas y eso. Sí. También los sindicatos tienen, ¿cómo se llama? Los representantes obreros dentro de los directorios, los directores obreros. Sí. Pero también en la parte de aeronáutica y demás, ¿por qué no puede estar alguno que los sindicatos decidan en la parte ejecutiva? El Poder Ejecutivo no nombra solamente gabinete, nombra un montón de funcionarios de menor escala en un entramado grandísimo, ¿viste? Y ahí tenemos que estar. Yo coincido plenamente con esa mirada. Uno puede hacer un ir a levantar la mano y no sabe qué es, claro, ¿viste? Uno podría hacer un paralelismo en el cual podríamos decir... si en los gobiernos de Macri, no los que están en puestos ministeriales son aquellos que manejan ciertas empresas, ¿por qué en los gobiernos de los nuestros no puede haber gente de los sindicatos? ¿No? Podemos hacer ahí un paralelismo y justamente que tiren más a favor de los trabajadores que al empresarial. Coincido plenamente. Agustín, por mi parte, no más preguntas, señor juez. Por las mías tampoco. Te dejamos ser libre. Ahora vamos a hablar un ratito de deporte con el compañero Lico y vamos a dar por finalizado el programa. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Un saludo a alguien. No, a mi familia y a mi pareja, Mariel. Bien. Y a Caruso. Y a Flavio Caruso. A Flavio Daniel Caruso, otro gran amigo que está allá en Brasil. Vamos a un corte y ya volvemos. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Seguimos acá en los días más felices. En este caso me toca arrancar la columna deportiva con una pregunta a la audiencia y a mi compañero acá a la izquierda, que es ¿quién fue el primer ganador del Balón de Oro? Por el $1.000.000. Para mí fue Michel Platini. No. ¿En qué año fue? En el 56. En el 56 fue Hermindo Onega. No. Te doy una chance más. Todo o nada. ¿Crees que te dé una pista? Decime una pista. Es inglés. ¿Es inglés? Nada, no sé. Por mí que se muera. Sir Stanley Matthews. No la sabías esa, ¿eh? Era un señor. Era un señor y fue el primer jugador y hasta ahora el único que tuvo el nombre de Sir siendo futbolista. Pero pará, ¿Sir era su nombre o era porque era señor? El título nobiliario. Por la corona británica. Y en 1956, que es cuando se funda el Balón de Oro por la revista Friends Football, se lo dan al amigo Sir Stanley Matthews, que jugó hasta los 50 años. Nació en el 1932 y es el jugador inglés de, obviamente, la carrera más longeva de la historia, pero además es el futbolista más viejo que ganó el Balón de Oro, porque lo gana con 41 años. Bien. Datazo que no... ¿Característica de ese jugador? Supuestamente lo llamaban, vamos a decir esto porque no hay muchos registros, pero al amigo lo llamaban el mago del regate. Por lo cual era un regateador nato. Del regateo. Del regateo, exactamente. Jugó en el Stoke City hasta el 47. Después se va al Blackpool, que juega hasta el 61 y vuelve al Stoke City. Así que jugó solamente en 2 equipos. También jugó un par de partidos en la selección inglesa. Participa en la Copa del Mundo del 50 y del 54. Y tiene este honor de haber sido el primer futbolista en la historia en ganar el Balón de Oro. Y el segundo es nuestro porque es... A mí, ¿sabes qué me gusta? Que me gusta de que un día lo podrías explicar. ¿Cuáles son las posiciones de fútbol tradicionales? Poner stopper, centro forward,
El zaguero, ¿cómo se llama? El Libero. Sí, no, pero tenía otro nombre. Claro, lo que jugaba Beckenbauer, podemos decir. Claro, pero tiene un nombre. El centro forward es el 9. El centro forward, sí. Bueno, todas esas posiciones históricas del fútbol. Sí, cómo se cambió ahora, por ejemplo, que al 5 le dicen medio centro, porque en España se dice medio centro, y como la gente juega al FIFA, le dicen medio centro. Se llegó el fútbol un poquito. Continuamos. Y vimos por ese lado. Bueno, ¿por qué veníamos con el amigo Sir Matthews? Porque se entregó el Balón de Oro hace muy poquito, hubo polémica por quién lo ganó. Yo creo que igual no había mucho, era o Lamine Yamal o el que lo termina ganando, que es Ousmane Dembélé. A uno le puede gustar más o menos, pero más o menos estaba ahí. Yo quizás estoy más en contra con que Pedri no haya estado entre los primeros 10 que Dembélé lo haya ganado. Me parece que ahí es muy, muy límite el tema de haber ganado el balón de oro. Me parece que queríamos que gane Yamil Lamal, ¿cómo se llama? Lamine Yamal. Lamine Yamal. A mí me gusta mucho como porque jugador. Sale con Nicky Nicole, ¿no? Eso no sé si me importa tanto, pero a mí me gusta mucho como jugador. Pero para mí cualquiera de los dos estaba bien. A mí me cae bien Dembélé. Me parece que hizo una temporada interesante. Jugó de 9, cosa que no es 9. Luis Enrique le cambió esa cara y parece que es otro tipo, no es el tipo de Barcelona. Me parece que fue interesante, sobre todo de enero hasta junio, julio, que fue donde termina ganando la Champions. Mejoró muchísimo su nivel y me parece que estaba bien. Creo que nosotros venimos acostumbrando de esa disputa que había entre Ronaldo y Messi, donde realmente su nivel era tan extraordinario, y ahora el Balón de Oro vuelve a ser un poco lo que fue siempre. Sí, digo, lo puede ganar Pavel Nedved, claro, como lo puede ganar Joe Wea. Y Benzema, ¿no? ¿Cómo se llama el francés? El otro francés. Griezmann. No, el que nos hizo los goles en el Mundial. Mbappé. Claro, y ninguno creo que por lo menos ahora parece estar dentro de ese Olimpo que son Cristiano Ronaldo, claro, o Lionel Messi. Bueno, en este caso, Dembélé gana el Balón de Oro, y acá hay una disputa que yo quería traer, que se decía que Francia, bueno, en realidad Francia tiene ya 8 balones de oro, pero lo tiene desparramado en 6 futbolistas. Y en una de muchas placas que vi, ponía Argentina y Francia con 8 balones de oro. Pero ahí hay un error, porque en Argentina contaban que solamente Messi había ganado sus 8 balones de oro. ¿Maradona nunca ganó un Balón de Oro? No, pero ¿por qué? Entonces saquemos el premio ese, ya está. Bueno, pero Maradona ganó un Balón de Oro. Primero que hasta el 95 lo podían ganar solamente los europeos. Ok. Por lo cual tampoco Pelé ganó Balón de Oro, que los debería haber ganado en su época, y Maradona, por lo menos en el 86 y en el 90, los debería haber ganado. Claro. Así que ya arrancamos con ese tema. Ahora, a la Argentina no le cuentan los 2 balones de oro de Di Stéfano y el Balón de Oro de Omar Sívori. Porque claro, después Di Stéfano se nacionalizó español y Omar Sívori se nacionalizó italiano. Pero Omar Sívori nace el 2 de octubre de 1935 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Sí. Si eso no es argentino. Pero aparte yo iba siempre a la Sívori alta, que es por el jugador de River. Sívori. Y los 2 balones de Alfredo Di Stéfano, que nació el 4 de julio de 1926 en Barraca, Buenos Aires. Decime si Di Stéfano no es argentino. Es argentino. Entonces Argentina debería tener 11 balones de oro desparramados en 3 futbolistas. Así que eso es una gran crítica que tengo con respecto o más. Bueno, o más, pues si podemos sumar los 2 de Diego, que no claro, están, que no existe. En el 86 lo ganó Bulanov, el Balón de Oro. O sea que de lo que estamos hablando. Digo, yo no sé ni quién es. No sé ni quién es. Ni siquiera comparar con Diego. Así que bueno, quedó un poco esta disputa de Balón de Oro. Me parece que no era para tanto, pero también no deja de ser un premio que votan 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking FIFA. Donde encima votan a 5 jugadores. Después toda la otra lista tampoco. ¿Y hay un Balón de Oro argentino? Vos decís como de deportista argentino que sea solamente... Deportista no, futbolista. De futbolista argentino. No hay un premio tal como... O sea, se suele hacer el premio al deportista del año nacional, pero no hay como... Claro, que son los premios Atlas. Exactamente. Y mismos... No, Atlas no. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, sí, pero no hay algo como ese premio concretamente. Después también se entregó el Balón de Oro al femenino, que acá lo traigo porque fue la primera vez que se compitieron en todas... Pásame sí, eterno, perdón. En todas las ternas iguales para varones y para mujeres, lo cual es un gran avance. Recordemos que el Balón de Oro se entrega desde el 56, como dijimos, en hombres, pero en mujeres desde 2018, o sea que realmente es muy corto la historia del Balón de Oro para las mujeres. Y lo ganó Aitana Bonmatí, que es jugadora del Barcelona, y lo gana por 3ª vez consecutiva, siendo la más ganadora de la historia del Balón de Oro. Pero acá sí pasa algo que es interesante, que quizás en el fútbol masculino no se tiene tanto en cuenta,
que es Aitana Bonmatí perdió la final de Champions League y perdió la final de la Eurocopa con España. La ganó el Arsenal e Inglaterra respectivamente. Pero, o sea, si era traidora le iba mejor. Exactamente. Pero acá en cuestión lo que se valoraba mucho era que efectivamente Aitana Bonmatí es mejor jugadora que cualquiera de los otros 2 equipos que ganó esos torneos y justamente este es su premio individual. Claro. En el fútbol masculino lo que suele ponderarse mucho es el triunfo colectivo por encima a veces de quizás de las cualidades técnicas de los jugadores. Entonces me parece que está buenísimo para poder visualizarlo en esa diferencia. Así que bueno, hasta acá un poco lo del Balón de Oro. Te tiraba esa datita que no teníamos. Pero sí, te propongo una opinión. Un juego, pero es para que opines. Si tendríamos que hacer el Balón de Oro de Argentina de este año, ¿a quién se lo das vos como periodista? ¿A quién votás? Vos decís como jugador de fútbol este año del fútbol argentino. Sí, el Balón de Oro es de todos los años, ¿no? Sí, bueno. Pero por eso, de este año. Se vota el año anterior, no sé, como quieras llamarle. Del fútbol argentino, no argentino que juega en el exterior. Sí. Fútbol argentino. Lo estoy pensando. Yo creo que por continuidad en este año, yo estaría entre Maravilla Martínez. Sí. Pese de boxeo. Pero bueno, Adrián Maravilla Martínez, el 9 de Racing, que me parece que es el jugador más regular de Racing en sí y que le soluciona un montón de problemas en todos los partidos que ha jugado. Y después se me hace un poco difícil buscar ahí a alguien que le pueda competir a Maravilla concretamente. Pero podría decir que entre lo Mónaco, para mí el primer semestre de lo Mónaco fue increíble. Sí. Bueno, y Santiago Sosa me estás mostrando, sí, fuera de cámara, también me parece que fue bastante regular. Estaba pensando en Nardoni y Sosa, pero quería salir de Racing. Me parece que puede llegar a ser uno de los jugadores también ahí dentro del pelotón. Después la realidad que Di María volvió muy bien. Paredes, estos partidos que está jugando, lo está haciendo también bastante bien, pero para mí el primer semestre de lo Mónaco había sido buenísimo. Bajó un poco el nivel los últimos partidos. Después yo tengo una debilidad por Marcelino Moreno de Lanús, pero bueno, es una debilidad muy personal, por lo cual sería muy objetivo de mi parte. No, subjetivo de mi parte ponerlo en ese. Yo de fútbol no sé nada, pero a mí me gusta Rubén Bota. Y lo vi el otro día jugar y sigue intacto con esas pinceladas que tira, ¿viste? Esas pisaditas. Sí, tiene detalle. Tiene todavía una cosa impresionante. Que nunca tuvo, quizá, bueno, no sé si afuera quizá la tuvo, no tuvo una oportunidad acá en un equipo. Y pasa que a Bota lo que le sucede es que él se va de Tigre muy joven, teniendo una muy buena temporada, se va al Inter, el Inter no termina de jugar, lesiones de por medio, y ya ahí después queda un poco relegado hasta que lo repatria Colón, en ese grandísimo torneo que tiene Colón. Ahora está en Talleres. Exactamente, y en ese momento estuvo, por lo que tengo entendido, bastante cerca de ser jugador de Boca, y termina recalando en Talleres. Así que bueno, si vos me decís, yo igual para mí se lo doy a Adrián Maravilla Martínez. Bien, lo vamos a citar. Bueno, siguiendo con Adrián Maravilla Martínez, tenemos los primeros resultados de lo que fueron los cuartos de final de Copa Libertadores. En este caso jugaban Racing Vélez. Sabíamos que íbamos a tener un semifinalista argentino, lo cual siempre es una noticia. Y creo que Racing le tiró esto que veníamos diciendo, que en el último tiempo se transformó en un equipo muy copero y le tiró todo eso a Vélez en la vuelta. Creo que el primer partido fue mucho más parejo, con la polémica hasta del gol de Vélez. Pero en el segundo partido, el primer tiempo, Racing lo borró de la cancha y le tiró toda la experiencia. Hablábamos recién de Santi Sosa, jugó un partido descomunal. Ya no solamente es lo que despeja, sino que también es una carta de ataque en pelota de parada tremenda. Y es un poco el motor, el alma de este Racing. Racing borró de la cancha a Vélez. Quizás en el segundo tiempo bajó un poquito, pero realmente lo pasó por arriba. A mí lo que más me gusta de Racing es el técnico. Pero no por cómo dirige, por el show que hace, que me parece re genuino. No es un vendehumo. No, me encanta. El tipo está estresado todo el tiempo. En las conferencias de prensa está emocionado. Es un tipo que está loco. Sí, que vive para Racing. Quererlo. Creo que fue una muy buena decisión de la gestión anterior de Racing en ir a buscarlo a Costa, porque nadie lo nombraba. Y después de salir de Fernando Gago, que es una personalidad totalmente distinta a la de Costa, quizá Gago mucho más analítico y Costa mucho más pasional, pero entendiendo en el lugar donde estaba, porque efectivamente Gustavo Costa tiene el ADN de Racing. Entonces me parece que eso le puede transmitir a los jugadores, y él lo decía en conferencia de prensa. Los que terminan decidiendo
En la cancha son ellos. Yo lo que tengo que hacer es transmitirle, llegarle al grupo de futbolistas la idea y que ellos adentro de la cancha jueguen como jueguen. Creo que esto a Costa le pasa una doble factura, que es en los partidos de Copa importante, Racing se sobreestimula y te suele pasar por arriba con esa energía, y en los partidos quizás de campeonato, fecha 4 de un torneo, te baja la intensidad. Se plancha. Entonces, claro, te puede perder 3-0 con Argentino Junior en un partido de visitante. Entonces me parece que ahí es lo que quizás debería emparejar un poquito, pero si Racing gana la Libertadores, a nadie le va a importar haber perdido con Argentino Junior un partido de la cuarta fecha del torneo. Por lo cual me parece que eso termina siendo lo importante. Bueno, Racing está en semifinales, espera por el ganador de Flamengo y Estudiantes. En el momento que está siendo grabado este programa, este partido no se está jugando, por lo cual no sabemos cómo va a pasar. Y el otro partido, bueno, yo sé que te interpela, porque lo hemos hablado durante todo el programa básicamente, que es River no pudo con la épica en Brasil, que parecía que sí, y terminó perdiendo, creo yo, muy abultadamente 3-1 contra Palmeiras. En un primer tiempo, creo que bueno, que me parece que fue a buscarlo, tuvo una primera Palmeiras, pero después un poco que River lo planchó, encuentra el gol, se mantuvo y tiene esa última jugada del primer tiempo de Castaño, que bueno, nadie sabe qué quiso hacer, obviamente es más fácil verlo de acá, pero parecía que podía haber definido de primera y quiso eludir al arquero, y ese gol tempranero en el segundo tiempo me parece que ya te condiciona. Se condiciona. Si bien creo que acá hay una cosa que siempre se dice, no se le puede competir a los brasileros, me parece que eso por un lado es verdad, pero por otro tenemos ejemplos de equipos que han podido hacerlo, y River pudo competir contra Palmeiras, no es que no compitió. Lo que sí me parece que River está teniendo algunas desatenciones futbolísticas que son alarmantes porque vienen siendo repetitivas. Le había pasado con Mineiro la copa anterior, le había pasado con Inter de Porto Alegre la otra copa, y con dos técnicos distintos. Y hoy, ayer, bueno, el otro día con Palmeiras le volvió a pasar lo mismo, que es, no te puede cabecear Vitor Roque solo enfrente al arquero en un partido que está jugando el año. Y luego después, como que se descalibre todo por ese gol, y ni hablar, no puede jugar nunca River, siendo River, y con lo que significa el primer tiempo que jugó en el Monumental en el partido de ida, que ahí pierde la serie River, porque terminó 2-0. Podía haber terminado 1-0. Exactamente. No, 2-0 terminó. 2-0 terminó. El primer tiempo termina 2-1. Pero ese partido River lo podía haber quedado afuera de la Libertadores en el primer tiempo. Sí. Entonces me parece que sí, y esto ayer lo decía en la conferencia de prensa, que tiene que estar más atento a estos detalles y que no le puede volver a ocurrir. Así que me parece que es eso lo que viene con River últimamente, y donde me parece que tiene que haber un cambio de chip. ¿Y Lanús le ganó a Fluminense en el global, empató 1-1 de visitante, había ganado 1-0. Gran partido de Lanús. Me parece que Lanús hizo el partido típico que está ocurriendo cuando los equipos argentinos ganan en Brasil, que es aguantar esa tromba de los primeros 15-20 minutos, tener 2 o 3, marcar en la que tenés y bancarla después todo lo que resta del partido. Me parece que otra vez lo más grave de todo es que la policía de Brasil les sigue pegando a los hinchas argentinos como si no hubiese mañana. Pasan todos los partidos. Esto estuvo parado 30 minutos para arrancar el segundo tiempo. No hay una bajada de línea de Conmebol. O sea, Conmebol no saca comunicado. Conmebol hace que los equipos tengan un minuto de silencio por el racismo antes de arrancar todos los partidos. Pero en Brasil siempre que vas te cagan a palo. Entonces así le pasó a la selección argentina con Messi en campo y teniendo que el Diego Martínez sacarle el palo a un policía que le pegaba a un hincha. Y le pasa a todos los equipos argentinos que van a Brasil. La verdad que ya me parece que debería bajar una línea de la Conmebol con esto, sancionar al equipo que es encargado de la organización, o una bajada de línea con respecto, no sé si es el gobierno brasilero o quien maneja la seguridad en Brasil con respecto a eso, pero no puede pasar todo el tiempo lo mismo, es inaceptable. Así como es inaceptable lo que pasó acá con la U de Chile y el mal desempeño policial que hubo en el partido de Independiente, es también responsabilidad que en todos los partidos de Brasil que juegan argentino haya este tipo de inconvenientes. Pero bueno, la Conmebol hace oído sordo, la realidad es esa. Así que Lanús espera rival justamente entre la U de Chile y Alianza Lima, que van a estar también definiendo otro lugar en semifinales. Lo último que tengo de esta columna es un dato de color que pasó. Estaban jugando en Newell's Belgrano. Partido uno podría decir que podía no tener mucho atractivo para los que no son hinchas. Sí. Pero en el minuto 82 hay una jugada que hace Lucas Larrayán junto a su sobrino Gonzalo Larrayán,
y termina convirtiendo el 3-0, que es el resultado final por el cual Belgrano le ganó a Newell's. Y es una cosa un poco ilógica porque estamos acostumbrados a que vaya hermanos quizá que jueguen juntos, pero no sobrino y tío. Claro. Y en este caso Lucas volvió a Belgrano este año y entró su sobrino Gonzalo, que está haciendo sus primeros pasos en primera, se juntan en una especie de pared y termina definiendo Lucas Elarrayán el gol, algo medio histórico y no tan común sobre todo. Parentesco de hermanos, me acuerdo un par. Sí, hay un montón de hermanos. Yo me puse padre e hijo. Padre e hijo hay uno que encontré que es Rivaldo. Rivaldo vuelve a Brasil en el 2014, ya en sus últimas etapas como jugador, y vuelve a jugar a un club brasilero, que ya te digo el nombre, que se llama Mogi Mirim, que jugaba el hijo ahí. Entonces, básicamente vuelve para jugar con el hijo. Entonces, en el 2014 cumple el sueño de jugar con su hijo, pero lo raro es que juega ese partido, al mes se retira, y a los 15 meses vuelve. Y vuelve a jugar, y en el partido al mes que vuelve a jugar, él marca un gol de penal y su hijo también marca un gol en ese mismo partido. Hermoso. Se termina como cerrando un poco la carrera de Rivaldo y se termina retirando finalmente en el 2015. Qué jugador Rivaldo. Parecía que siempre se le escapaba, pero nunca se le escapaba la pelota, ¿viste? Una técnica impresionante. Una técnica, pero unos pero también raro. Movimientos raros, sí, sí. Muy alto. Sí, espigado. Un habilidoso enano puede ser, pero un habilidoso alto, grandote. Sí, muchos recursos también. Que parecían movimientos lentos, pero era imposible. Sí. Y además con muchos recursos para patear, para cabecear, en el aire, el juego aéreo. Y bueno, también me busqué 2 casitos raros del fútbol argentino. Tiene que ver uno con Denis Rodríguez y Alexis Rodríguez, que son primos de Maxi Rodríguez y jugaron juntos en 2019. Ese es un caso un poquito más conocido. Y el otro que va a tocar un poco de refilón a nuestro compañero Agustín que estuvo acá, porque este es el de Federico Álvarez Suárez, que es lateral izquierdo de Tigre, que a la vez es primo y tío, es el sobrino de Matías Suárez. Matías Suárez, el de Belgrano. Exactamente. Que jugó en River también. Federico Álvarez Suárez y Gastón Álvarez Suárez jugaron juntos, ellos sí son primos, y siempre se dijo que ellos habían jugado con Matías Suárez. En las redes sobre todo se había dicho que habían participado y en realidad no sucedió así, solamente compartido de entrenamiento porque Matías Suárez en 2012 viene a la Argentina por una recuperación de una lesión y entrena en el predio de Belgrano y entrenan junto con su sobrino, que son Federico Álvarez Suárez y Gastón Álvarez Suárez. Pero no jugaron juntos. Sí, Federico y Gastón jugaron juntos en el 2016 un partido contra Boca en el cual a Federico lo expulsan en los 74 minutos. Así que ahí Matías Suárez es un jugador de que, como decía, de bota. Sí, me encanta, una calidad, ¿viste? Por momentos se apagaba, pero cuando estaba encendido. Creo que a Matías Suárez lo jodieron un poco las lesiones y no puede ser quizás constante, pero ese primer año de River, 2019, y su vuelta a Belgrano fueron. Me gustan esos jugadores. Zambuesa, me acuerdo también. Rubén Zambuesa también, jugador. Mucha calidad. A Rubén Zambuesa lo echan contra nosotros en el 2004, ¿no? Creo que sí. Sí, gran jugador. Creo que sí. Che, Dani, nos vamos a tener que ir. No nos va a quedar otra. ¿Jugar a la pelota? Sí, tengo ganas. ¿Jugás a la pelota? Sí, ya te dije que soy un falso volante central. ¿Y jugás bien? La rebusco. No, sería muy caradura decir que juego bien. Pero bueno, no paso vergüenza. Invítame un día, podemos hacer un equipito. Estoy. Unión del Personal Superior Ferroviario contra Unión del Personal Superior Aeronáutico. Estoy. Y ahí vemos qué pasa. Yo soy un 4 tímido. Bien. Vos estás diciendo que este enfrentamiento tiene que ser cancha de 7, 11, Babi. Donde ustedes quieran. Si podemos arrancar por metegol, mejor. Ah, perfecto. Si podemos arrancar por metegol. Yo creo que tengo 2 jugadores de metegol que son buenos para traer. Vamos a dar por finalizado este hermoso programa que hicimos de A2. Saludamos como siempre a UPSA, a Jorgelina, a Agustín que nos visitó, a Sol y Luchi que hoy no pudieron venir, pero nos divertimos. Mucho, lo pasamos muy bien. ¿Y cómo cerramos? Con nuestra frase de cabecera. Decimos que los días más felices fueron, son y serán peronistas. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras. Entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias.
La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. La peor de todas las actitudes. La peor. Él recibe la inspiración del pueblo. Con sensibilidad e imaginación de. ¡No nos vamos a dejar! Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bien claro. Con sensibilidad e imaginación de. Con sensibilidad e imaginación de. Todo el mundo lucha. Por eso es que la situación allá no da para más. Con sensibilidad e imaginación de.